Muy buenos días a todos, muchas gracias Aidea. Y me pongo a pensar en Clemenceau para dar el comienzo. Clemenceau decía que la guerra era demasiado importante para dejarla solo en las manos de los militares. Ustedes han entendido, los empresarios, que las cuestiones vinculadas con los derechos, con lo jurídico institucional, es demasiado importante para dejarla en manos de los abogados. Y tienen razón. Y los felicito, empezando por quien es el presidente de IDEA, Miguel Blanco, siguiendo por Isela Costantini, que es la presidenta del coloquio, y Guillermo Lipera, que fue un gran fogonero, como bien dijo, de este tema. El tema de la democracia constitucional y los derechos es algo absolutamente vinculado. Es más, la democracia constitucional surge como un tema de derechos, de libertades, del liberalismo. ¿Por qué? Porque modifica tangencialmente lo que es el concepto de soberanía. El monarca no va a ser más soberano. El soberano es el pueblo que elige y que es titular de derechos y garantías. Acá empezamos con la cuestión. Esos derechos y garantías le pertenecen del mismo modo que su cabeza, su cuerpo y sus extremidades. Nadie se los da graciosamente. Es porque somos personas que tenemos esos derechos. Y esos derechos importan valores. Precisamente lo que explicara José Nun me permite abreviar esta parte y también la maravillosa exposición de hoy de Jaime Bermúdez, que se refirió mucho a esta temática. Es decir, los derechos van apareciendo en un primer momento a partir del valor libertad y de un concepto restringido de la igualdad ante la ley, porque se refiere a los derechos individuales, aquellos que tenemos por nuestra calidad de personas consideradas individualmente. Luego se pasa a una segunda etapa en la cual aparece otra faceta de la libertad, la igualdad calificada por la igualdad de oportunidades, de modo de emparejar desde el vamos a todos desde un umbral mínimo de satisfacción de los derechos y surgen los derechos sociales, aquellos que tienen que ver con lo que hacemos, con lo que el hombre hace. Y por último, aparece lo que yo denomino el nuevo constitucionalismo, que tiene que ver con el entorno en el cual se despliega la experiencia humana y el concepto de vida digna, la calidad de vida, la protección ambiental, la defensa de la competencia. Y entonces, todos esos valores convierten a los derechos de incidencia colectiva e intereses difusos, es decir, aquellos que no están encabezados, sino que están difundidos en grandes masas de personas y cuyo número es muy difícil de predeterminar, más aún cuando nos encuadramos en el concepto de desarrollo sustentable, que nuestra Constitución denomina desarrollo humano, y considera no solo para las generaciones actuales, sino también a las generaciones por venir. Entonces ya el tema se complejiza mucho más. Como ustedes pueden ver, son todas las facetas de la vida humana en un sentido de progresión, porque precisamente el principio de progresión es uno de los grandes principios que inspiran la vigencia de todos estos derechos en un país donde se ha llegado a un determinado techo de satisfacción en materia de derechos y de garantías. No se puede volver para atrás. Entonces, las garantías es básico. Sin garantías no hay derechos, decía Luigi Ferraioli. No me interesa ver lo que la Constitución reconoce. Yo quiero ver realmente en la práctica y en la letra qué garantías hay para que todas esas prerrogativas sean una realidad cuando hay una amenaza para su verdadera vigencia. Así que las garantías es algo fundamental. Pero hay algo que muchas veces se olvida. Lo que yo acabo de relatar tiene que ver con la parte dogmática de la Constitución, la primera parte. La Constitución tiene dos partes. La segunda es la parte orgánica, organiza al poder. Y en la parte orgánica, precisamente, es donde aparecen las verdaderas garantías, en la medida que esa parte orgánica esté en vigencia o no. Es lo que Gargarella considera la sala de máquinas del sistema constitucional. ¿Por qué? Porque todo lo anterior es mera retórica, es mera poesía, si no imperan la separación de poderes, la independencia de la justicia, la supremacía de la Constitución, etcétera, etcétera. Es decir, se desmoronan las instituciones y se pasa al hiperpresidencialismo, una modalidad boba
que nosotros sabemos cultivar muy bien y que, como nos decía Nun, convierte a la democracia representativa y a la república. Él hablaba de una democracia procedimental. Yo agregaría el excelente concepto de Guillermo O'Donnell, otra gran figura argentina famosa en el mundo, él en Notre Dame, que hablaba de esa democracia delegativa que implicaba cómo de a poco se va delegando en un líder todas las prerrogativas y se llega a tal punto de que al final se desmorona todo y entonces es una democracia meramente ritual. Se vota, pero se vota realmente a un dictador, no se vota a un sistema de instituciones que son las que deben gobernar. Es decir, es una visión en nuestro país que se reproduce a Carl Schmitt con el discurso rancio de Ernesto Laclau. ¿Qué nos pasa respecto de todo esto en la Argentina? Porque si no estaríamos en la estratosfera. Yo quiero hablar de mi país. Mi país es un ejemplo cabal de hiperpresidencialismo a un grado que en pocos otros lugares se encuentra con esta dimensión. Es decir, nos hemos encargado de destruir la separación de los poderes, de destruir la independencia de la justicia, de destruir el federalismo y de todo insuflarlo en la cultura del odio, es decir, el discurso de amigo-enemigo. El que no piensa como yo es un enemigo que hay que destruir, no es un adversario con el que hay que dialogar, no hay posibilidad de diálogo y todo el aparato estatal se encarga rápidamente de estigmatizar a ese grupo o a esa persona que se transforma en el enemigo. Tampoco es original, es Goebbels puro, es el nazismo. Y también Stalin tenía mucho de todo esto, han abrevado en muy distintas fuentes. La independencia de la justicia, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Jaime Bermúdez, es la clave de bóveda para lograr que los derechos sean una realidad y para lograr la separación de poderes. Si un ejecutivo no apoya a los jueces independientes, sino que les da la espalda, si un ejecutivo manda a la policía para seguir una jueza como la doctora Sarmiento, porque falló conforme a derecho durante la crisis del campo, y además transforma al padre de esa señora en un genocida cuando era todo mentira, evidentemente los jueces van a encarmentar y se van a transformar en muy timoratos, porque no tienen por qué ser héroes. Pero el problema es hacer esos procederes. Doy solo ejemplos porque son tantas las situaciones que no me alcanzaría el tiempo para poder llegar a lo que quiero decir. Esto se acompaña con toda una matriz normativa que yo llamo la matriz K, y que es la siguiente, le voy a decir en pocas palabras. Casi todas estas normas, y voy a dar muy pocos ejemplos, tienen el siguiente esquema. Una primer parte que es miel para la oreja. Por ejemplo, la ley de medios empieza hablando retóricamente la importancia de la libertad de expresión, el pluralismo, el posibilitar de que las pequeñas organizaciones tengan medios, el terminar con los monopolios, el imposibilitar que siga rigiendo una ley de la dictadura y después aparece el cuchillo bajo el poncho. ¿Cuál es en este caso? La AFSCA. La AFSCA es un organismo que está pensado para que siempre el oficialismo de turno lo dirija, pero con facultades, que es el otro artículo perverso, que son una explícita censura indirecta, es decir, violatorio del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y lo hemos visto después de 5 años de funcionamiento. El Estado, el gobierno en realidad que se cree Estado, l'État c'est moi, hemos vuelto a Luis XIV, en los discursos la presidenta siempre lo dice, yo soy el Estado. Tiene más del 80% del dominio de los medios, el resto queda en unos pocos, entre los cuales el Grupo Clarín. Afortunadamente fuerte, porque si no ya lo hubieran destruido. Y podemos escuchar muchas voces que nos dan y nos informan lo que realmente ocurre. La ley antiterrorista, otra, que era para combatir al terrorismo, porque el terrorismo internacional, pues sí a la primera parte. No, crea tipos penales en blanco. Es decir, es una estructura que viola el principio de tipificación penal y que deja en manos de la autoridad de aplicación la posibilidad de duplicar la pena de cualquier delito cuando hubo la intención de desestabilizar las instituciones democráticas.
Imagínense que eso es cualquier cosa, lo que se me ocurre a mí. Y ustedes vieron las dos primeras aplicaciones que se quisieron hacer, que por suerte la sociedad no lo permitió. Una contra un periodista de Santiago del Estero que tenía una página web y porque estaba filmando a la policía del señor Zamora, que es un feudo total, un autócrata total, un nepotismo repugnante, lo metieron preso. Tuvo varios días preso. ¿De qué progresismo me hablan? Y después contra una empresa por el simple hecho de que es multinacional y no le daba la ecuación económica, entonces era un terrorista. Se tuvieron que salir carpiendo para que no les pasara, ustedes se acuerdan los de Repsol, que ni las computadoras pudieron sacar. Eso pasa acá, no pasa en la Alemania nazi ni en la Unión Soviética de Stalin. Tomemos conciencia, pasa acá. Y ahora aparece el proyecto de Código Procesal Penal, en donde tuvimos a la presidenta ayer como profesora de Derecho hablando, ¿no? Sin embargo, cometió errores realmente calamitosos desde el punto de vista del conocimiento del derecho, tanto que ya presumía que no era abogada. Ahora tengo prácticamente la convicción. Yo quiero que me muestre el título, que no lo esconda más. Lo tiene que mostrar. A mí si me dicen que no soy abogado, yo lo muestro. Lo tengo colgado en mi estudio. ¿Por qué no lo muestra? Porque no sabe derecho. ¿Saben lo que dijo? Que a los extranjeros se los deporta directamente. Eso es derecho penal del enemigo. La forma más reaccionaria del derecho penal. Pero además, eso es convertir a estos señores en una invitación a seguir delinquiendo. Porque qué mejor que no juzgarlos. Vamos a hacer el gran santuario del delito. Vengan extranjeros y total los echamos. ¿No? Va a ser bárbaro. Miren qué linda manera de combatir el delito tiene esta señora profesora de Derecho que no creo que sea abogada. Estoy casi convencido. Ahora que muestre el título. Y esto no se termina ahí. ¿Saben a quién quiere empoderar? Con un sistema inquisitorio que es cierto que es bueno, pero acá viene el cuchillo bajo el poncho. La quiere empoderar a la señora Gil Carbó. Y todavía nos cuenta la reforma del 94 cuando ella la violó todo el tiempo. Puso a la encubridora general de la Nación, no a la procuradora. El Ministerio Público es para la protección de los derechos y el patrimonio del Estado, no para defender a Lázaro Báez. Porque el único fiscal que defendió a Lázaro Báez casi lo echan, lo suspendieron. Tuvieron la perversidad un señor viudo con 5 hijos de bajarle el sueldo, lo cual es una medida extrema que nunca se había aplicado. Eso se hace en la Argentina. Pues bien, imagínense, eso es el método inquisitorio que nos va a proteger. No, va a encubrir a todos los amigos del poder, porque cuidado, están buscando la impunidad. Ya en el pésimo Código Civil y Comercial, ponen la irresponsabilidad civil de los funcionarios públicos. Acá pasamos a la penal. Cuidado, vienen por eso. Y se van todos tranquilos después de haber desvalijado lo que se les dio la gana, ¿no? Entonces, vamos a lo propositivo. Primer lugar, acá ha habido un cambio de régimen, señores. No estamos en democracia, es un sistema autoritario. Y para salir hay que ser como hizo, por ejemplo, Portugal después del tiempo tan largo de su falangismo, como hizo Francia después de la Segunda Guerra Mundial, como lo hizo Alemania. Es decir, todos se tienen que unir para hacer un gobierno de coalición sobre ciertas políticas públicas básicas. ¿Cuál es el primer punto? El cumplimiento irrestricto de la Constitución y de la ley. Sigamos a Carlos Santiago Nino. Eso es lo primero. No estemos más al margen de la ley. El libro donde él decía eso se llamaba Un país al margen de la ley. Lo segundo, el combate a la corrupción. Y el panel anterior fue sobre narcotráfico. ¿Saben dónde florece el narcotráfico? Donde hay corrupción. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con el financiamiento de las campañas electorales. El sistema que tenemos nosotros de control es el peor de toda América Latina. Reposa en gran parte en manos del Ministerio del Interior. Imagínense ustedes. Es el zorro cuidando a las gallinas. No por casualidad,
con el tema, ¿se acuerda de los, cómo se llamaban estas sustancias químicas? Exactamente, vieron todos estos señores que habían aportado a la campaña. Estoy diciendo hechos. Qué curioso, ¿no? Esforza, todos estos personajes. Muy bien, entonces, tenemos que restablecer la separación de poderes. Eso es fundamental, no existe. Ustedes vieron lo que es el Congreso. Con una mayoría remanente, por un sistema muy conservador que tiene nuestra Constitución, hay que respetarla. Pero eso no quiere decir que el que tiene circunstancialmente la mayoría tiene que arrasar con proyectos inconstitucionales, con normas absolutamente violatorias de tratados internacionales, permanentemente para salvarse y para decir que se va por todo. Ya esa expresión es antidemocrática, la cultura del vamos por todo. Eso hay que sacarlo de cuajo, terminar con la impunidad, obviamente, y restablecer la libertad de expresión, que está muy sesgada, señores. Pregunten a los periodistas rasos cómo les va. Y las pocas fuentes que tienen para ir a trabajar, porque se han tragado más del 80% de los medios, y no están en manos de cooperativas, no están en manos de pequeñas expresiones de pueblos aborígenes, como dice la ley, está en manos de amigos, de capitalismo de amigos, por favor. Hay que desenmascarar todo esto, hay que terminar con el reeleccionismo y el nepotismo, basta de un matrimonio presidencial. En Guatemala, el Tribunal Constitucional de Guatemala lo impidió al presidente Colom y a su mujer. Sería largo explicarlo, no estoy hablando de Suiza. Y acá se permitió, porque era la rotación indefinida, se iban a pasar la pelota uno y otro, no se dan cuenta. Ahora nos quieren poner al hijo presidencial, lo están midiendo. Y eso no lo tenemos que permitir, porque eso es la perpetuación en el ejercicio del poder, ¿o qué es sino? No a la cultura del odio y la reinserción del país en el mundo. Yo estoy avergonzado del canciller que tenemos. Es un traidor a su esencia, es un señor judío que fue a negociar con un tipo como Ahmadinejad que negaba el holocausto. ¿Dónde vieron eso? Es un ser indigno, perdónenme, lo digo como judío. Me da vergüenza que haya otro judío así. Vergüenza me da. No lo tendríamos que dejar entrar a ningún lado, a ese sátrapa que todavía nos mira de una manera sobradora. ¿Ustedes se dan cuenta lo que es ser un pueblo que sufrió 6 millones de muertos en el Holocausto y este atorrante se sienta con el que lo niega? Hay que terminar con la delegación de facultades. Obviamente hay que anular el convenio con Irán. Ya termino. Y hay que remover a los jueces y fiscales que hicieron que esto fuera posible, que cajonearon las causas, que las detuvieron, que encubrieron a los amigos del poder que saquearon la nación. Esos no pueden seguir siendo jueces, señores, por favor. Hay que aplicar el concepto de sentencia írrita que se ha desarrollado en un excelente libro que hace poco presentó Carlos Rosenkrantz, que por ahí debe andar, que es de los señores Federico Morgenstern y Guillermo Orce, y que recién acabo de ver que está siendo objeto de estudio en la Universidad de Harvard como un modelo de lucha contra la corrupción. Se llama la cosa juzgada írrita. No lo puedo explicar ahora qué es. Hay que restablecer la meritocracia, hoy se habló. No son los advenedizos los que van a los puestos, son los que se los ganan con los concursos y que se pelan el traste para defendernos como servidores públicos y no llenarse los bolsillos. Creo que cuando esto ocurra vamos a tener un país distinto y yo les voy a dejar una tarea para el hogar. Hay 2 jueces que están por ser removidos, los doctores Herrero y Fernández. ¿Por qué? Porque son jueces federales de la Seguridad Social que fallaban a favor de que los jubilados puedan recibir sus reajustes jubilatorios y no morirse antes. El ANSES empezó a torpedearlos y el 6 se discute si se los acusa o no para juzgarlos. Es una de las vergüenzas más horrorosas que hay. Primer punto de tarea para el hogar. En change.org hay una petición, firmémosla. Change.org, jueces jubilados. Hay que entrar ahí. Y el 6 hay
y firmar, por supuesto. Será Justicia también está apoyando, por supuesto. Hay que ir a manifestarnos el 6 de noviembre, que es cuando va a ser la sesión en el Consejo de la Magistratura, que está en la calle Libertad entre Viamonte y Córdoba. No tengamos miedo, pensemos en nuestros hijos, yo pienso en mis nietos. Quiero que tengan un país mejor. Muchas gracias.